Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que se conectan, que se comunican a través de este medio. Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Leo y Lili Ortega en su segmento Tiempo de Conquista. Así que, Leo, Lili, bienvenidos, ¿cómo están? Hola Jorge, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a este programa. Gracias. Vamos a empezar. Bienvenidos a Tiempos de Conquista, porque al que cree, todo le es posible conquistar. Seguimos en la serie Tiempo de andar en la fe con Cristo, que está basada en la vida de Abraham, pero hemos seguido viendo a sus descendientes. Cuando ya creemos que esta serie va a terminar, Dios nos muestra su bondad de que hay más que reflexionar. Y hoy tenemos un increíble mensaje de Dios para todos nosotros en la vida de un gran personaje, muy conocido por sus hechos, pero hoy vamos a resaltar más bien su fe. Hemos visto que en esta serie que la fe es un proceso formativo y de madurez, en el cual hay que caminar y desarrollar la fe, así como el crecimiento y fortalecimiento espiritual. Comentamos la semana pasada que la fe nos lleva al cumplimiento de las promesas de Dios para nuestra vida. Nosotros tenemos que, cada una de las promesas que están escritas en la palabra son para todos nosotros. Tomarlas, creerlas y alcanzarlas es algo que Dios va a hacer para nosotros. Vimos que las promesas de Dios también nos enseñan cuatro cosas básicas, como se lo dijo a Jacob, lo vimos la semana pasada, en Génesis 28, 13 al 15, y también nos lo dice a nosotros. Vean, las cuatro cosas son compañía, seguridad, y garantía. Es importante que nosotros entendamos que lo que le dijo es, yo estoy contigo, le dijo a Jacob, pero a nosotros nos dice en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. Vimos también que nos dan seguridad porque le dijo a Jacob, te protegeré por donde quiera que vayas. Él nos dice en el Salmo 23, ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Recordemos que también este salmo nos dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, Él va a estar con nosotros. También las promesas nos dan dirección. Y le dijo a Jacob, te traeré de regreso a esta tierra. El Salmo 121:8 nos dice, el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora para siempre. Pero no solo es una dirección de movimiento, estamos diciendo con una dirección. Jeremías 29:11 en la Nueva Traducción dice viviente, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esa es nuestra dirección. Y garantía, le dijo a Jacob, no te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. A nosotros nos dice en Filipenses 1:6, el que empezó tan buena obra en nosotros, la perfeccionará. Vean que cada promesa que Dios tiene para alguien también nos las hace extensivas a nosotros. Y la palabra complementa eso. Eso es lo grande de la palabra que tenemos. El tema del día de hoy es la fe que obra para bien. Sabemos que hay un solo Dios único y verdadero. Por lo tanto, también hemos dicho que hay una fe fingida y una fe no fingida. Por eso, cuando se resalta Pablo a Timoteo, ve que en sus generaciones hay una fe no fingida, una fe real. Eh, Esta fe tiene una semilla y esa semilla tiene un fruto y es el amor. La prueba de la fe, dice, produce también paciencia, otro fruto. Y podemos ver que la fe nos va a ir, en este programa vamos a ir desarrollando algunas cosas. Es muy importante reafirmar que la fe obra primero para mi bien. Y si también yo estoy en la capacidad de dar a otros lo que recibo. Por eso la palabra nos dice, damos de gracia lo que recibimos de gracia. Entonces hablamos de algo que es ya real en nuestra vida. Son como las mascarillas del avión.
son diseñadas en el concepto y recomendación que yo me lo ponga primero. Eso es lo que nos dicen cuando nos subimos a un avión. Si hay un cambio de presión en la cabina, tenemos que nosotros primero ponerlo y luego auxiliar a las personas mayores y a los niños. La fe también tiene una bendición para mí para que yo la pueda compartir a otros. La fe es un don que recibimos primero de gracia y que damos de gracia a otros. El versículo del día de hoy lo podemos encontrar en Romanos 8:28. Y en la versión Dios habla hoy nos dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Nosotros tenemos que entender cuál es el llamado que Dios nos da. No es un llamado a veces ministerial, nos dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y tenemos que abrir la puerta de nuestro corazón y la puerta de nuestra vida. La nueva traducción viviente también de Romanos 8:28 dice, y sabemos que Dios hace todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman, cooperan para nuestro bien. Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. La palabra de Dios para todos dice que Dios obra en toda situación para el bien de los que les aman. Muchas veces podemos pasar por circunstancias difíciles, pruebas, pero Dios tiene un plan de bienestar y no de calamidad. Y dijimos que las bendiciones de Dios no añaden tristeza. La vida cristiana es una gran aventura y voy a resaltar la palabra ministeriosa. Por el llamado que tenemos, como nos los expresa este versículo, no es misteriosa, es ministeriosa, pero que sabemos que tiene un camino seguro y un propósito final en el que hay que creer y visualizar, porque nosotros tenemos que visualizar, y hoy lo vamos a ver en el personaje que vamos a tratar. La vida en Cristo puede tener muchas adversidades, tropiezos, aflicciones, desalientos, pero tiene cimientos y pilares para poder resistir días malos. Y ese será en otro momento un programa. Hay un consejo para resistir los días malos. Estamos diseñados para soportar las pruebas que vengan con paciencia y con perseverancia, porque es el fruto de la prueba. Eso hace rato lo dijimos y es en Santiago 1:3. Y dice, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable y pueden confiar en Dios de que no los dejará sufrir las pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la salida. Pues bueno, hoy estaremos viendo el versículo 22 de Hebreos 11 y hoy le toca pues precisamente a José, hijo de Jacob, ser elogiado por su fe. Bueno, conocemos la vida de José, ¿verdad? Y a lo largo de su vida vemos una gran fe, pero lo mencionado en Hebreos con respecto a su fe es al último de su vida, ya cuando está muriendo, ¿verdad? Este José es un gran personaje. No hay otro personaje como él que sea tipo y figura más claro del Señor Jesucristo que José. Algunos estudiosos de la palabra, ¿verdad? Han sacado alrededor de 100 similitudes de la vida de ambos. Claro, con sus debidas proporciones, ¿verdad? Porque José iba a ser sombra de lo que sería el Señor Jesús. Pero sí hay demasiadas similitudes en la vida de ambos. Por ejemplo, que eran amados por el Padre, pero aborrecidos por sus hermanos, ¿verdad? Cosas también como que fueron vendidos, conspiraron contra ellos, fueron acusados falsamente, también fueron tentados, ¿verdad? Callaron ante la injuria, ambos empezaron su ministerio a los 30 años, bueno, fueron la solución para satisfacer necesidades de ese momento. Así que sí hay muchas similitudes, ¿verdad? Y no nos vamos a ahorita enfocar en toda la vida de José, solo vamos a ver lo que nos dice Hebreos 11:22 de este gran personaje. Y lo voy a leer y dice así, por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel
y dio mandamiento acerca de sus huesos. Este versículo parece corto, como que si no nos dijera mucho, pero al contrario, al estarlo estudiando, vemos que es tan hermoso todo lo que aquí encierra solo estas palabras, este solo versículo. Bueno, ¿a qué se refiere este pasaje de Hebreos, a esta fe que tuvo José al morir? Esto está en Génesis 50, 24 al 25, que José está dando las últimas palabras, sí, sus últimas palabras al morir. Así que vamos a leer este pasaje de Génesis 50. 24 al 25, pero nada más recordemos el contexto, ¿verdad? Estaba ahí el pueblo de Israel, bueno, en ese entonces eran 70, ¿verdad? Porque llegó Jacob con sus hijos, sabemos que hubo una gran hambruna y por eso acaban en Egipto, porque ahí José había sido llevado por Dios, ¿verdad? Para ser la salvación en ese tiempo de hambre. Y bueno, pasan los años, ¿verdad? Y José está muriendo en Egipto, ya su padre también había muerto, convoca a sus hermanos y les dice así. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente los visitará y los hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente los visitará y harán llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Bueno, así acaba el libro de Génesis, ¿verdad? Con esta esperanza que da José a sus hermanos, diciendo, Dios los va a visitar y van a salir de Egipto. No iban a terminar ahí en Egipto, ¿verdad? Eso es lo que estaba diciendo José en pocas palabras. Pero bueno, ¿qué pasa? Ya en este momento, aparentemente José es el primero que muere de sus hermanos, a pesar de que era de los más chicos, ¿verdad? Pero al parecer muere primero que los demás, puesto que los convoca a sus hermanos y les hace jurar esto, que se van a llevar sus huesos de ahí de Egipto. Ya habíamos visto cómo también en Egipto murió Jacob, su padre. Jacob vivió 17 años, de 147 que vivió sus últimos años en Egipto, pero Jacob también había dicho que él no quería ser enterrado ahí en Egipto, que se lo llevaran a enterrar ahí a Canaán, en donde Abraham ya había comprado un terreno y lo enterraron en la cueva de Macpela. Recordemos que ahí también estaban enterrados Abraham y Sara, Isaac y Rebeca y Lea. Entonces Jacob, en sus últimas palabras, también dice, yo no quiero que me entierren aquí, sino que me entierren en Canaán. Ahora, ¿por qué esta situación? Pues recordemos que todo viene de la promesa que Dios le da a Abraham de que iban a heredar una tierra, la tierra de Canaán. Ahora, bueno, yendo a nuestro personaje de hoy, que es José, recordemos que pues finalmente José vivió la mayor parte de su vida adulta en Egipto. Ahora, él era heredero de cuarta generación de la promesa que Dios había dado a Abraham de que heredarían una tierra. Entonces, de cuarta generación, porque pues recordemos que la promesa es Abraham, luego vino Isaac, luego Jacob y luego pues ya José. Esta promesa que Dios le da a Abraham la tenemos ahí en Génesis 12:7. Y les dice que les iba a dar esa tierra. Abraham, estaba en Siquem en ese momento. Ahí lo podemos leer en Génesis 12:7, como dije. Y bueno, ¿qué pasa? La promesa, aunque no fue dada directamente a José, él la tomó como propia, ¿verdad? Fíjense, según los cálculos, la promesa fue dada a Abraham 286 años atrás, o sea, antes.
de que José dijera estas palabras. O sea que la fe de José vio tanto para atrás como para hacia adelante. Ahorita vamos a ver cuántos años hacia adelante y tuvieron que pasar. Pero bueno, José sabía que él era descendiente de Abraham y por lo tanto hizo propia la promesa que se le había dado a su bisabuelo Abraham. Y ahora, bueno, ¿qué tenemos en estas palabras que leemos en Hebreos? Es que, pues sí, José les rogó prácticamente a sus hermanos que no dejaran sus huesos en Egipto. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque no debían considerar a Egipto como su casa, como su hogar, como si fuese el último lugar donde iban a estar. Recordemos que Egipto es un símil del pecado, ¿verdad? Así que no. José dijo, aquí no quiero que se queden ni mis huesos, ¿verdad? Ellos tenían que poner la mirada fija y el corazón en la tierra prometida, en lo que Dios ya les había dado, donde precisamente ahí sí era su verdadera patria y su verdadero hogar. Claro que esto tenía que pasar en el momento que Dios lo decidiera. En el reloj de Dios todavía no era ese momento, iban a estar, sabemos que 400 años de esclavos en Egipto. Pero bueno, ¿qué pasa? José les pide a sus hermanos que no lo entierren, que tengan ahí en su ataúd, pero que no lo entierren, que esté sin sepultar. ¿Verdad? Ya me imagino cómo estuvo en Egipto todos estos 400 años en un ataúd, todos viendo ese ataúd, pero pues diciendo en algún momento, en algún momento, en algún momento nos lo vamos a llevar. Y así pasaron 400 años, porque recordemos que después de que José muere, se levanta otro faraón que no conoció de José y el pueblo acabó ahí esclavo 400 años. Ahí eso lo podemos leer en Éxodo 1:8. Pasaron 4 siglos ese ataúd de José ahí en Egipto. Pero bueno, ya se lo había dicho Dios también a Abraham. Ahí en Génesis 15:13 podemos leer. Entonces el Señor dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Ya Dios también lo había dicho y lo estaba cumpliendo, ¿verdad? Pero bueno, ahí están los huesos de José en Egipto tanto tiempo, hasta que Dios levanta a Moisés como libertador y viene la salida del pueblo de Israel, que ahora sí ya eran todo un pueblo, eran muchísimos, se habían multiplicado. Y es que entonces viene la salida de Egipto. Pero sabemos también, conocemos la historia de cómo fueron las plagas, cómo se da la salida, y ya una vez que pasa esto, viene. Ahí se menciona en Éxodo cómo toman los huesos de José. Éxodo 13:19 dice, tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente los visitará y harán subir mis huesos de aquí con ustedes. Sí, Dios los visitó y los sacó de Egipto, así como había dicho José. Pasaron muchos años y nosotros pudiéramos decir, no, es que ya 400 años como que ya no valía. No, claro que sí valía. Dios estaba cumpliendo lo que había dicho. Y luego fíjense, después de tener 400 años los huesos de José en un ataúd, viene la salida de Egipto y 40 años en el desierto. O sea que conforme se movía el pueblo en el desierto, también movían los huesos de José por los campamentos que iban teniendo, por todos los lugares, otros 40 años. Y luego viene el tiempo de la conquista que también estuvimos viendo en programas del año pasado, todo ese tiempo de conquista que son bastantes porque simplemente duraron 7 años en esa conquista. Y bueno, pues ya son demasiados años, porque en realidad el éxodo, por otras citas, sabemos el tiempo que estuvieron en Egipto fue 430 años, les digo, más los 40 en el desierto. Bueno, ya sumamos más de 500 años de que José murió
y dijo esas palabras a que todavía sus huesos andan por ahí paseando, ¿verdad? Ahora, yo quiero elogiar también la fidelidad al compromiso que se hizo con José, porque sus hermanos en ese momento lo respetaron y lo supieron pasar de generación en generación en generación, porque la verdad es que 400 años era para que pues ya se hubieran olvidado de lo que habían dicho, ¿verdad? Sus antepasados y decir, no, pues ya, ¿para qué? Si con trabajos nos podemos llevar ciertas cosas de acá de Egipto, ahora andar cargando con los huesos de José. Pero no, yo quiero elogiar también esa fidelidad al compromiso que hicieron con José y no lo dieron por olvidado. Pero bueno, una vez que pasa todo ese tiempo de la conquista con Josué, llevada a cabo por Josué, que como les digo, ya hemos también analizado, Josué ya está a punto de morir y es que viene el entierro de los huesos de José. Esto está narrado ahí en Josué 24. Tenemos tres entierros en ese último pasaje de Josué. Voy a leer el versículo 32 que dice, y enterraron en Siquem. Recuerden esta ciudad donde Dios le prometió a Abraham que le daría esa tierra. Ahí estaban. Y enterraron en Siquem los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero y fue posesión de los hijos de José. Josué llevó a cabo este entierro. También sabemos, por lo que ahí leemos, que ahí mismo fue enterrado el mismo Josué y también el sacerdote Eleazar. Estos tres personajes fueron enterrados ahí mismo junto con José. Claro que José había muerto más de 500, José, había muerto más de 500 años antes, ¿verdad? Que en Egipto, que ahí el mismo Josué. Qué importante, se estaba cumpliendo eso que expresó José como su última voluntad. Se cumplió muchos años después, pero se cumplió. ¿Por qué? Porque él tuvo la fe, como nos lo dice Hebreos, de ver que Dios sí les iba a heredar esa tierra. Es de elogiar verdaderamente esta fe, porque la verdad es que José dijo, yo eso no quiero que nada de mí ni mis huesos secos se queden aquí en Egipto. Yo sé que Dios nos ha dado una tierra y lo va a cumplir, ¿verdad? Ahora, esas promesas nosotros, también son para nosotros, porque Dios le dijo a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra, y lo somos, ustedes y nosotros lo somos, ¿verdad? Porque Dios cumple sus promesas. Dios le dijo a Abraham que le daría una descendencia, y esa descendencia va más allá incluso de lo que estamos viendo de Isaac, Jacob, José, no, llega hasta nuestro Señor Jesucristo. Y digo nuestro porque si lo hemos aceptado en nuestro corazón es nuestro Señor. Ahora también Dios cumplió de que les iba a dar una tierra. Se pasaron muchos años, pero se las dio. Nosotros también, si tenemos a Jesucristo, nos ha dado un lugar de destino, que es el cielo. Así que si tenemos a Jesús, también tenemos el cielo, ¿verdad? Nuestro lugar de promesa, si creemos en él. Les digo, este capítulo de Josué es muy conmovedor, y acá este entierro de tres libertadores, de Josué, de José y de el sacerdote Eleazar, porque también él fue un libertador, el sacerdote Eleazar, porque sabemos que un sumo sacerdote cuando moría salían en libertad los que habían huido a una ciudad de refugio. Ahora, algo interesante y que no lo había yo visto como tal, Josué era descendiente de José. Sí, porque Josué, hijo de Nun, era perteneciente a la tribu de Efraín, ¿verdad? A quien finalmente vimos la semana pasada se le dio la bendición como primogénito, ¿verdad? Jacob
los bendijo a Efraín y Manasés, los tomó como hijos propios, los adoptó y les dio la bendición. También les dio un lugar, ¿verdad? Como doble herencia, porque José vino siendo como el primogénito de Jacob. Entonces, wow, que un descendiente de José llevara a cabo el cumplimiento de su última voluntad de José, para mí se me hizo formidable, ¿verdad? Ahora sí que Josué llevó a cabo la voluntad de su tatara bisabuelo, no sé cómo se diga, ¿verdad? Pero llevó a cabo esa voluntad y sobre todo, como vemos que Dios cumple sus promesas. Bueno, yo doy gracias a Dios por la vida de José, pero también doy gracias a Dios por la vida de Lili. Dios es bueno, Dios nos habla mucho a través de su palabra. Disfrutar su palabra es algo que debemos hacer. De la fe de José podemos aprender que hay 7 pilares de la fe que son añadiduras y que están contenidas en Segunda de Pedro, capítulo 1, de los versículos 5 al 8. Hoy lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Los pilares son características de nuestra vida y que muestran frutos dignos de arrepentimiento. Esto lo decía también Juan el Bautista. Y especialmente son la parte de la misma naturaleza dada por Dios a nosotros. Y este versículo 4 ya nos está diciendo de Segunda de Pedro 1, versículo 4. Pero voy a leer rápido todas esas añadiduras que tenemos en la fe. Dice, como ya tienen esas promesas, esfuércense ahora por mejorar su vida así. A la fe añádanle carácter digno de admiración. Y al carácter digno de admiración añádanle conocimiento. Al conocimiento añádenle dominio propio. Al dominio propio añádenle constancia. A la constancia hay que añadirle servicio a Dios. Al servicio a Dios hay que añadirle afecto a sus hermanos en Cristo y a ese afecto añádenle amor. Entonces, estos 7 pilares nos están mostrando que José, vamos a verlo rapidito, cumplió esos 7 pilares en su vida y eso nos da testimonio de que la palabra tiene una conexión. De lo que vimos en José, podemos verlo en el Nuevo Testamento, que es lo mismo que nos está invitando la palabra de Dios. La primera añadidura es la fe, es la misma fe como creencia. Entonces ese es el primer pilar. ¿Por qué decimos que es el primer pilar? Porque en Hebreos ahí nos lo dice, sin fe es imposible agradar a Dios y todo aquel que se acerca tiene que creer que existe, pero luego Él recompensa, bendice, galardona y premia a los que le buscan. La fe dice, vamos a empezar con estos 7 pilares. La fe, añádanle un carácter digno de admiración. O sea, nos está hablando de la virtud, nos dice la Reina Valera. Y vamos a ver rápido 3 versículos. Génesis 39, 2 nos dice que el Señor estaba con José y fue un varón próspero. Esto nos lo está diciendo cuando estaba en la casa de Potifar. Y Potifar recibió la bendición, pero no solo Potifar. El 21 del capítulo 39 nos dice, pero el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Era manifiesta, su virtud era manifiesta, su carácter digno de admiración, como nos lo dice esta versión, Palabra de Dios para Todos, nos está haciendo manifiesto cómo era José. Y no solo ahí, y en Génesis 41:57 dice, llegaba a Egipto la gente de todas partes para comprarle grano a José, porque el hambre era intensa en todo el mundo. Vean esa virtud que Dios le dio. También le dio un espíritu de Dios. Génesis 39:38, y esto es lo que reconoce el faraón. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos otro hombre como este, en quien esté el espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Por eso él reconoce en él un espíritu de Dios, reconoce conocimiento de Dios y entendimiento de Dios, que eso es donde vamos. El carácter digno de admiración
dice también hay que añadirle conocimiento. Esto es sabiduría e inteligencia y Proverbios nos habla de todo esto. La sabiduría nos habla del temor a Dios y la inteligencia nos habla del conocimiento de Dios. Pero vamos a la vida de José y estamos en el versículo 32 y 33. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa, es cuando él está diciendo al Faraón y le está interpretando qué sueño tuvo. Que le sucedió 2 veces, soñó la misma cosa y significa la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Él estaba dando un consejo y el Faraón, Dios le puso y voltea a José y le dice, ya vimos, tú serás ese. Por eso lo nombra segundo. También la palabra nos dice que al conocimiento hay que añadirle dominio propio. Esa palabra es algo que tenemos que ver. Veamos que cómo se cumplió en la vida de José, porque José tenía un propósito. Veamos Génesis 45:5 en la versión Dios habla hoy. Pero por favor no se aflijan, él estaba hablando a sus hermanos, ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, pues Dios me mandó antes que ustedes para salvar vidas. Él entendía el propósito de Dios y cuando entendemos el propósito de Dios podemos ejercer también un dominio propio. Vean Génesis 45:7, estamos en el mismo, pero ahora lo leeremos en la Reina Valera 60. Y Dios me envió delante de ustedes para preservarles posteridad sobre la tierra. Él entendía la promesa de Dios y que en él estaba ese cumplimiento de la promesa de Dios. Nosotros tenemos que ser entendidos de las promesas de Dios y las asumimos como él. Y para darles vida por medio de una gran liberación. Él sabía que, como lo dijo Lili, que no se iban a quedar ahí. Génesis 43, 30, 31 en la Nueva Traducción Viviente dice, entonces José se apresuró al salir de la habitación porque la emoción de ver a su hermano cuando mandó a pedir que viniera Benjamín lo había vencido. Entró a su cuarto privado donde perdió control y se echó a llorar, dice. Después de lavarse la cara, volvió a salir ya más controlado. Ese control era dominio propio. Él tenía que cumplir más allá de sus sentimientos el propósito de Dios. La cuarta, el dominio propio. Añádenle constancia. Esto es perseverancia. Génesis 41 del versículo 51 y 52. Vean el reconocimiento no solo en él, sino en el tiempo. Era algo, una costumbre, pero José no lo resalta. José llamó a su hijo mayor Manasés porque dijo, Dios me hizo olvidar todas mis angustias y a todos los de la familia de mi padre. Él vivió muy lejos de su familia, él aceptó esto, Dios me hizo olvidar, y no que se olvidara en una memoria, sino en una situación difícil para él de no estar con su familia. Y el 52 dice, José llamó a su segundo hijo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructífero en esta tierra de mi aflicción. Estaba afligido allí, pero Dios le dio bendición. Y ya dijo Lili, de Efraín viene Josué. Y eso es una gran lección para nosotros. Por eso debemos instruir a nuestros hijos, porque ellos cumplirán mayormente las promesas que Dios nos ha dado. La quinta, a la constancia añádenle servicio a Dios. Una característica del servicio a Dios es la humildad. Y en José lo vemos en Génesis 41:16. Dice, no soy yo quien puede hacerlo. Cuando iba a interpretar el sueño, respondió José, sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable. No se echó en las flores, no presumió sus habilidades. Él reconoció con humildad su servicio a Dios. Génesis 48 también, cuando el copero y el panadero hemos tenido un sueño y no hay quien nos los interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Cuéntenmelo. La presencia de Dios estaba con él. Por eso el servicio a Dios es muy importante que lo entendamos de esta manera. La sexta dice, al servicio a Dios añádanle afecto a los hermanos. Afecto fraternal, nos dice la Reina Valera.
hubo un proceso de restauración en José y lo quiero referir en esta sexta y séptima característica. En Génesis 45:4, la Nueva Traducción Viviente dice, por favor, les dice José a sus hermanos, hacer gente. Les dijo entonces, ellos se acercaron y él volvió a decirles, soy José, su hermano a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Él había estado dolido. Y en este momento él sacaba lo que había habido en su corazón. Pero en Génesis 45:14 al 16 en la Nueva Traducción, dice, llorando de alegría, José abrazó a Benjamín. Cuando ya traen a Benjamín, hizo lo mismo y luego José besó a cada uno de sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después comenzaron a hablar libremente con él. La noticia pronto llegó a Faraón y han llegado los hermanos de José y el faraón y sus funcionarios se alegraron mucho de saberlo. La fe también nos lleva al afecto entre hermanos, es el afecto fraternal. Él les mostró a un Dios que ellos no conocían. Y el último, y este es muy importante, en el anterior hubo un acercamiento con sus hermanos. Cuando muere Jacob, los hermanos dijeron, hasta aquí llegamos, ¿eh? Génesis 50:15-17 dice, pero ahora que su padre había muerto, los hermanos de José tuvieron temor y decían, ahora José mostrará su enojo y se vengará por todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron a José un mensaje que decía, antes de morir tu padre nos mandó que te dijéramos, por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron y por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso nosotros, los siervos de Dios, de tu Padre, te suplicamos que perdones nuestro pecado. Cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. Cuán importante es que nosotros entendamos que Dios también trató con José. Había un perdón de por medio. Y Génesis 50:19-21 en la Nueva Traducción Viviente, para estar prácticamente terminando, pero José le respondió, no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios puso todo el bien, para el bien, perdón. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo, yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos, así como hablando con ternura y bondad, los reconfortó. Por eso José pasó a la historia y sus familias también cuidaron a José. Lili lo dijo, pasaron 500 años después para poderlo sepultar. Gracias a Dios. Vamos a concluir en esta tarde. Ya nos excedimos mucho en el tiempo, pero creemos que era importante tratar esto. Dice el versículo 8, si todas estas cosas están presentes en su vida y aumentan, entonces no serán gente inútil y no habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Estamos llamados a dar fruto. José nos muestra que dio fruto y que estos 7 pilares lo ayudaron a eso, a dar ese fruto. Busquemos en la vida de José la enseñanza que Dios tiene en esta tarde para nosotros. Que Dios les bendiga y gracias por estar en tiempos de conquista, porque al que cree, todo le es posible. Conquistar. Gracias.